Entonces, lo que vamos a hacer es la práctica número 1. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar la práctica número 1. La práctica número 1 consiste en identificar la clase de residuos sólidos que se pueden generar dentro de un municipio, un gran generador o un multiusuario. Obviamente nosotros no lo vamos a hacer ni dentro de un municipio, ni un gran generador, ni un multiusuario, sino que lo vamos a hacer ¿en dónde? Lo vamos a hacer dentro de nuestra casa. ¿Por qué dentro de nuestra casa? Para evitar tener contacto con otra clase de residuos de otras personas, pues porque es que me da mucho miedo después de esto, que me da a mí, pues, o sea, lo que tengo, de que ustedes estén en contacto con otros residuos y de otras personas y no sabemos qué puedan tener y estamos en pandemia. ¿Listo? Entonces vamos a clasificar los residuos según sus características, calcular los residuos por medio de un aforo y determinar el porcentaje de residuos en una muestra. ¿Listo? Entonces, acá está el marco teórico, que es todo lo que hemos visto en clase. Acá, pues, hablo acerca de qué es la caracterización de una MIPYME, un multiusuario, un gran generador, la caracterización de un municipio. ¿Qué necesitamos entonces? Como para que lo empecemos a buscar. Primero, guantes. ¿Listo? Pueden ser guantes industriales y o de laboratorio, gafas de seguridad, tapabocas y bata de laboratorio. Una báscula, pero no tiene que ser esta báscula de piso digital, sino que también puede ser una báscula digital o PC, pues, o pesa, o una pesa. Listo, lo que se necesita es una pesa. ¿Cuál pesa? Por ejemplo, si tienen una pesa una pesa en la casa pues, donde pesa la gente, o una pesa de esas cuando la gente va a salir a viajar. Una de esas también puede servir. Bolsas plásticas, palas, escoba, cuaderno de apuntes y calculadora. Cuando todo me duele todo. Papel periódico y un balde. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que hacemos es tomamos una bolsa de residuos sólidos. Si son capaces de juntarse con otra persona, se juntan con otra persona. Si no, entonces individualmente. ¿Qué bolsa de residuos la van a hacer? Van a tener la bolsa de residuos sólidos de cada una de las viviendas, pues en las partes donde ustedes habitan. Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Si yo vivo en una residencia, ¿cierto? Si yo vivo en una residencia, pues vivo en una casa, espero el paso del vehículo recolector. Entrego la bolsa al vehículo recolector, cuento 2 días después de la entrega, ¿cierto? O sea, 48 horas de almacenamiento y hago la caracterización. Si vivo en un multiusuarios, o sea, donde tenga un chute de basura, hago lo mismo, pero no es que le entregue la bolsa de residuos a la empresa de servicios públicos, sino que la entrego al chut, pues lo tiro por el chut. Y apenas lo tiro por el chut, entonces cuento 48 horas de almacenamiento y ya posteriormente, entonces hago la caracterización. Listo. ¿Entendido hasta ahí? ¿O alguna pregunta? No, bueno. Entonces, ya posteriormente, entonces se separan los residuos sólidos almacenados durante esos 48 horas en lo que hemos visto, en papel, cartón, plástico, metales, Tetra Pak, RCD, cuero, papel higiénico, pañales, papel carbón, madera, entre otros. Luego, ¿para qué nos va a servir el balde? El balde, vamos a coger un balde de un volumen conocido. ¿Listo?
Y ahí vamos a pesar, pues puede ser en un balde o puede ser simplemente en una bolsa. Ahí introducimos los residuos y los vamos pesando. ¿Listo? Y con eso determinamos el peso de cada uno de ellos. Importante, pesamos la bolsa antes de abrirla, o sea, las bolsas de residuos antes de abrirla. Y posteriormente pesamos cada una de las muestras. ¿Listo? Vamos pesando cada una de las muestras, así tal como lo habíamos visto en clase. Y con eso vamos a determinar un porcentaje de error. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el porcentaje de error? Va a ser el peso de la bolsa inicial menos el peso total de la muestra. Esto pongámoslo aquí en valor absoluto, ¿cierto? Esperen, a ver, ¿cómo puedo poner aquí? Diseño de ecuación. Operador. Para que pongamos eso dentro de valor absoluto. Matemáticas básicas, yo no la veo. Bueno. Esto. Más fácil así. Listo, entonces va a ser el valor absoluto del peso inicial de la bolsa de residuos menos el peso total de la muestra sobre el peso inicial de la bolsa de residuos por 100%. Y con eso vamos a hallar el porcentaje de error. Luego vamos a hacer la presentación de resultados. Entonces van a ser el nombre tuyo y el peso de cada uno de ellos y el porcentaje en la muestra. ¿Listo? Aquí están las preguntas de profundización. Y importantísimo, como no vamos a, como yo no voy a estar presente, entonces, porfa, fotos de la bolsa, fotos de ustedes haciendo la caracterización donde los pueda apreciar ustedes, o sea, bastantes foticos con el celular, y lo inserta. Listo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, ¿cuánto tiempo hay para entregar la información? No, hasta Semana Santa, eso es lo de menos. Ah, bueno. Sí, sino porque es que yo sé que esta semana terminan parciales, ¿cierto? Entonces lo que te estoy diciendo es, les doy este tiempo, o sea, esta hora que es de clase es como si fuera laboratorio. Pues yo Listo, profe. lo pensaba explicar la próxima clase, pero debido a que no soy capaz de dar clase, entonces lo estoy explicando de una vez, Gloria, ¿listo? Listo, profe. Sí, no, lo que pasa es que yo entregué la basura ayer. Ah, sí, no, dale, tranquila. Dale, Bueno, profe. tranquila, pero te da bien porque si la entregaste ayer, lo puedes hacer mañana. Sí. Y cuento a partir de mañana las Lo puedes hacer 48 horas. Lo puedes hacer mañana, claro, porque te dan las 48 horas. Hoy se te cumplen 24, mañana 48, y me imagino que te devuelven a recoger el sábado. Sí, Ujú. miércoles y sábado, sí, señor. Sí, entonces ahí te daría, ¿cierto? Listo, profe. Dale, de una. Bueno, esa es la práctica número uno. Esa es la práctica número uno. La práctica número dos la pueden hacer ahí mismo, ¿cierto? Ahí mismito, con esta misma clase de residuos, ¿para que qué? Para que no nos enredemos de una vez. La práctica número dos es acerca del cálculo de la PPC y el peso específico. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la producción per cápita de residuos y los volúmenes generados por un multiusuario, gran generador o un municipio. En este caso, lo vamos a hacer de nuestra casa. Entonces, vamos a determinar la muestra a tomar dentro de un multiusuario, proyectar la cantidad de residuos sólidos generados por un municipio o multiusuario
y propender por un buen manejo de los residuos sólidos según la cantidad que se genere. En el marco teórico, toda la cosa. Acá está pues lo que habíamos visto de toma de muestra. Y los materiales y equipos van a ser los mismos. ¿Listo? Por ese lado no hay nada nuevo. Acá dice tomar como muestra 5 viviendas vecinas a su casa. En este caso, no. ¿Listo? En este caso solamente lo vamos a hacer solo con los residuos sólidos de nuestras casas. ¿Listo? Solamente con nuestra casa. Observar cualitativamente la forma en la cual se disponen los residuos dentro de la vivienda. Realizar el censo poblacional, pues ya sabemos cuántas personas viven dentro de nuestra casa. Hacer entrega de 3 bolsas a cada una de las viviendas, esto tampoco, porque solamente lo vamos a hacer dentro de nuestra casa. Y recolectar las bolsas exactamente 24 horas después de haberlas hecho. No, aquí solamente 48 horas. ¿Listo? Entonces, esta parte la vamos a hacer tomar una muestra, o sea, lo que sería tomar como muestra la vivienda en la cual vivimos. ¿Listo? Para que sepan entonces. Observar cualitativamente en la cual disponen dentro de la vivienda si se pone separación en la fuente. Esto sí, realizar el censo poblacional dentro de la vivienda. Dentro de la vivienda. Y acá, utilizar los datos recolectados del laboratorio número 2. Número 1, perdón. Listo. Y con estos datos entonces podemos determinar que la PPC bajo la siguiente ecuación. Entonces la sumatoria de kilogramos de las viviendas, que en este caso sería una sola vivienda, que son los kilogramos que hallaron anteriormente, que hallaron en el laboratorio número 1, sobre el total de habitantes, o sea, sobre el número de personas que habitan dentro de la vivienda de ustedes, por el número de días de almacenamiento. ¿Listo? ¿Cuánto va a ser el número de días de almacenamiento? Pues el número de días de almacenamiento, pues van a ser 2 días. ¿Listo? Listo. Ay. Ay. Bueno, también vamos a determinar el cálculo del peso específico. Entonces, para eso es importante ese baldecito, porque con ese balde vamos a tener un volumen conocido. ¿Listo? Entonces, no vamos a poner nada en su interior. Y lo pesamos. Lo pesamos vacío. Y ya después agregamos los residuos antes de empezarlos a separar. Y ya después y ya después lo pesamos lleno, sin compactarlo. ¿Listo? Sin compactarlo. Luego se vuelve a pesar el balde, pero con los residuos pues, de las bolsas, compactar los residuos que están en el interior del balde y pesar de nuevo. ¿Listo? Entonces, vamos a tener dos densidades. O sea, una, agregamos los residuos y compactamos y miramos el volumen dentro del balde. Perdón, agregamos los residuos, no compactamos, miramos el volumen y pesamos. Y esos mismos residuos que están ahí, los compactamos, o sea que ponemos el pie dentro del balde, lo ponemos ahí y posteriormente volvemos y pesamos. ¿Listo? Y vamos a tener entonces
dos densidades. Una con compactación y otra sin compactación. Listo. Para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí cuando hablamos de pesos específicos, sería entonces, pongamos aquí, analizar la diferencia de densidades. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta entonces. Densidad. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda acerca de esto? De todas maneras, cualquier cosa me van preguntando por WhatsApp. Listo. Y de todas maneras, el próximo martes nos vemos, porque yo ya para el martes yo ya aspiro a estar, pues ya estar bien. Pues como les digo, ya llevo 24 horas sin fiebre, pues el médico me dice que eso a veces se siente uno bien, pues bien no me siento, pues, o sea, todavía me siento con mucho desgano, pero pues una de las ventajas es, una de las ventajas es que no tengo fiebre, pero sí cuando estornudo me duele todo el cuerpo, me duelen todas las articulaciones, entonces por eso, pero de todas maneras yo estoy pendiente, listo. Entonces yo ya les envío esto al correo, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Además también les envío el videíto que acabamos de hacer para que tengan ustedes la explicación. Pero ¿Listo? hasta ahora sin ninguna duda. Ah, bueno, listo. Entonces ya les envío Y toda esta información. profesor, surge en la práctica. Hágale y de una me van tomando fotos y me van preguntando por WhatsApp. ¿Listo? Sí, señor. Que se mejore, profe. Gracias, Gloria. Chao, se cuidan, un abrazo. Chao. Hasta luego.